Miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados comienza con la discusión del proyecto que busca un tercer retiro de fondos previsionales, tal como lo anunció el nuevo presidente de la comisión, el socialista Marco Silavaca. La propuesta no cuenta con el respaldo del gobierno. Para hablar de este y otros temas, ya estamos en contacto con el diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Nicolás. Muy buenos días, diputado. A ver, comencemos con este tema y también haciendo un contexto a quienes nos ven. En el primer retiro, usted votó en contra. En el segundo también fue muy crítico. ¿El tercero va a seguir la misma línea? Por supuesto, ¿no? El primer retiro era en verdad el más justificado de todos por el contexto de la pandemia, de las cuarentenas, y se planteó como único y excepcional. Y mi voto tuvo que ver justamente con mi convicción de que una vez que se abriera la compuerta de echar mano a los ahorros de la gente para resolver problemas del presente, restándole posibilidad de mejorar las pensiones en el futuro, se iba a repetir una y otra vez. Y yo anuncié el segundo y anuncié el tercero, y no me extrañaría que algún candidato o candidata propusiera el retiro total de los ahorros durante su campaña presidencial. Uh-huh. Claro, porque finalmente hay contexto. Vamos a los que están a favor o en contra. Los que están en contra del retiro de los ahorros previsionales, partiendo de la base que todos tienen una mirada bastante transversal de que no es la mejor opción, no es la mejor política pública, podríamos decir. Pero los que están a favor dicen, aquí no ha cambiado nada, la situación económica por la crisis sanitaria se mantiene y las ayudas del Estado son insuficientes. Desde el otro sector se dice que sí se han entregado ayudas y que finalmente ya hay una recuperación del empleo. O sea, hay miradas completamente distintas del contexto que se vive hoy. ¿Cómo evalúa usted eso? Bueno, los datos son los datos. Uno puede tener distintas impresiones, pero no distintos datos. Evidentemente la situación hoy día, desde el punto de vista laboral, económico, no es la misma que al inicio, pero hay más de 700.000 familias que están con dificultades alimentarias. Claro. Y por lo tanto ahí es donde hay que poner la preocupación del Ejecutivo, del Parlamento y de todos nosotros. En lugar de estar hablando de un nuevo retiro global para todos, para los que tienen empleo y los que no tienen, los que han ganado más y los que han ganado menos, los que están cesantes y los que no, los que han mantenido su empleo, preocupémonos de esas más de 700.000 familias que están con dificultades para llevar el alimento a sus casas. Y ahí hay que poner el esfuerzo del Estado y el esfuerzo del Parlamento, el esfuerzo de todos. Pero no en seguir descapitalizando la posibilidad de pensiones futuras. Mira, con cada retiro nos alejamos del objetivo de tener pensiones dignas en Chile. Se aleja uno también de, finalmente, de aprobar una reforma previsional, ¿no? Eso, bueno, por supuesto, se ha hecho bastante evidente. Por supuesto, porque fíjate que retirar ahorros es ir en la dirección contraria de lo que está haciendo. Hay unanimidad respecto de que hay que aumentar la cotización. Si el problema original de este modelo es que cuando José Piñera impulsó su modelo, se sumó casi toda la gente porque bajamos de cotizar un 20% a cotizar la mitad. Y nos dijeron que cotizando la mitad íbamos a tener el doble de pensiones. Por supuesto era un fraude, era un fiasco. Pero lo que hay que hacer, en primerísimo lugar, es subir el ahorro, es aumentar la cotización, con participación del Estado y con participación empresarial. Tripartito, como es en la mayor parte de los países del mundo. Diputado, ¿cómo ve usted que en esta discusión de esta tercera parte y eventual retiro del 10% de los ahorros previsionales haya 4 proyectos de ley? Entiendo que hay 4, no sé si se me escapa alguno. Hay un quinto, pero que es una vía alternativa que proponen los diputados Fuenzalida y Alessandri con echar mano al seguro de cesantía. ¿Cómo ve usted esto? Porque también aquí estamos, y es un hecho ineludible, estamos en época de elecciones y obviamente cualquier discusión legislativa se permea con el escenario electoral que usted bien conoce. Bueno, yo creo que la motivación principal de los retiros es un cierto pánico frente a las elecciones que vienen. Yo diría un temor casi veterado, muy profundo, a una ola que puede barrer con los parlamentarios en ejercicio. Y por supuesto tratan de reconectarse, de sintonizar, y esto es lo más fácil, porque ofrécele a la gente
dinero presente, aun cuando sea con peor futuro, y siempre va a estar de acuerdo, naturalmente. ¿Quién no va a estar de acuerdo en poder echar mano a 1 millón o 4 millones si es que tienes muchos ahorros? Pero ya hay 3 millones que tienen cero y otro tanto que tiene muy poco, y en consecuencia, si uno quiere ir en ayuda de las personas que están en dificultades, los cesantes, hay que mejorar el subsidio de cesantía. Si uno quiere ir en ayuda de los informales que no pueden salir a la calle a vender, hay que pensar en engrosar el ingreso familiar de emergencia y facilitar, bajar los umbrales de acceso a eso. Cualquier cosa que signifique que el Estado se haga cargo de esta situación y no que se pague la crisis con los ahorros de las personas. ¿Cómo evalúa usted las ayudas que ha planteado el gobierno, la extensión, por ejemplo, del IFE, lo que son los distintos bonos? Insisto, vuelvo a la dualidad que se da sobre este proyecto o estos proyectos en particular. Uno dice que es una mala idea, pero que finalmente es lo que queda porque el gobierno no ha hecho bien su pega en ese sentido de poder ayudar a quienes lo necesitan, a las familias que lo necesitan. Desde el otro sector se dice que efectivamente se ha estado implementando y extendiendo los distintos beneficios. Pero mira, no es por contemporizar, pero las dos cosas son ciertas. Es decir, ha habido un esfuerzo del gobierno, pero ese esfuerzo naturalmente es insuficiente. Son demasiadas las barreras para acceder a los beneficios, son demasiados los trámites a los cuales hay que desarrollar para finalmente conseguirlo. En la medida que se está estableciendo cuarentena, automáticamente tendría que reponerse el ingreso familiar de emergencia para quienes lo tuvieron más de 3 millones de personas. Y en consecuencia está la base de datos. Es muy fácil decir cuarentena establecida, ingreso familiar de emergencia, porque es evidente que el establecimiento de cuarentena lleva prácticamente a cero el ingreso de muchísimas familias, sí, particularmente las que viven del empleo informal. Ahora, un concepto que se ha usado con mucha fuerza el año pasado y ahora veo que empieza a ser bastante transversal, hasta en candidatos a la presidencia de la República, es de la renta básica universal. Pensando en este periodo de emergencia, pero pensando también en el largo plazo, digamos. ¿Cómo usted piensa que se da esto y si efectivamente hay agua en la piscina? Porque más allá del discurso, de las buenas intenciones, no, ni siquiera hay un proyecto o una iniciativa, ya sea parlamentaria o del Ejecutivo, presentada sobre esto. Mira, la pandemia ha servido, por supuesto, ha traído muchas cosas malas, pero ha traído también el desarme ideológico, la ruptura de la pulverización de prejuicios fuertemente anclados para ir a resolver los problemas de la gente, sin las anteojeras ideológicas. Y por supuesto, la idea de una renta básica universal es una idea sólida que hay que discutir en serio y con tranquilidad y con recursos. Hay que saber cuál es el impacto que tiene sobre el resto de las actividades, lo mismo que la pensión básica universal que ha propuesto incluso el vocero de las AFP. Sí. Hay que conversarlas en serio, pero yo creo que no al calor de la coyuntura, porque acostumbramos a hacer proyectos y sacar del sombrero soluciones mágicas. Yo creo que esa es una discusión digna de dar en el marco de la campaña presidencial, porque es evidente que el próximo gobierno va a tener orientaciones, cualquiera que sea, inclusive si gana alguien de la misma coalición que gobierna hoy día, no va a poder hacer lo mismo. Va a tener que haber modificaciones muy relevantes y una de ellas, por supuesto, es responder bien la pregunta: ¿cómo garantizamos un ingreso básico para todas las personas en Chile? Hablemos de las elecciones, diputado, pero las más inmediatas, 10 y 11 de abril, 4 elecciones en una, entre ellos quizás la más inédita, o sea, es la inédita, la novedad y la más vistosa, que es la de la Convención Constitucional. Pero quiero ir un poquito hacia atrás. Con la situación sanitaria ya se empieza a hablar de si postergar o no las elecciones. Desde el mundo político se dice que no hay mucha iniciativa para eso, ya hay que llegar a un acuerdo, de hecho, en el Congreso para eventualmente postergarlo. ¿Qué opina usted de eso? Mira, yo creo que no habría dos opiniones en el Congreso si hubiera consenso técnico respecto de la necesidad imperiosa de suspender las elecciones. Yo creo que el gobierno tomó una medida, está tomando ahora una medida adecuada,
de cuarentena mucho más global, de manera de que estas 2 semanas sirvan de alguna manera para contener y hacer retroceder la tendencia al aumento de los contagios, de manera de enfrentar adecuadamente la elección del 10 y 11 de abril. Fíjate que hubo estudios que comprobaron que el plebiscito de octubre no significó un aumento relevante de los contagios. Muchos pensaron, eso sí, diputado, que hubo un efecto de bajar en algunos grupos etarios la participación, especialmente de los adultos mayores, que en ese minuto no estaban vacunados y que obviamente se vio compensado, porque muchos dicen, bueno, pero hubo mayor participación que otras elecciones. Sí, pero de más jóvenes. O sea, unos subieron, otros bajaron. O sea, hubo un efecto igual del tema sanitario. Mi cálculo es que se restaron 500.000 de adultos mayores y participaron 1.000.000 de jóvenes, y eso dio que no habían participado, y eso dio 500.000 más que las elecciones presidenciales pasadas. Pero ahora los adultos mayores, los mayores de 60, estamos vacunados, y en consecuencia el temor a participar en una elección es mucho menor. Y yo creo que también conspiró en el plebiscito la participación de quienes tenían temor sanitario, el hecho de que el resultado era demasiado previsible. Y cuando un resultado es muy previsible y mi voto no es decisivo, bueno, y tengo temor, me quedo en la casa. Claro. En cambio, la elección del 10 y 11 de abril va a ser una elección histórica. Va a definir quiénes son los redactores de la proposición de nueva constitución, que después ratificaremos en plebiscito. Va a elegir los alcaldes y concejales, y sobre todo va a elegir por primera vez en la historia los gobernadores regionales, es decir, personas como en prácticamente todo el mundo democrático, elegidas por la propia gente para dirigir los destinos y desarrollar un proyecto de desarrollo en cada una de las regiones de Chile. Y por lo tanto, restarse a eso tendría que haber razones muy poderosas. ¿Usted cree entonces que no está la posibilidad de aplazar las elecciones? Y le hago la pregunta, usted decía que obviamente desde el mundo político no se tiene que dar la definición técnica. ¿Quién tendría que dar esa definición técnica? Es decir, en la situación sanitaria que estamos no se pueden tener aglomeraciones que representan una elección de 2 días. Bueno, lo mismo que ocurrió para la suspensión anterior. Nadie era particularmente partidario de suspender el plebiscito y las demás elecciones. Sin embargo, se hizo porque hubo consenso en el Consejo Consultivo del Ministerio. Es decir, no había dos opiniones técnicas respecto de eso, y por lo tanto se prorrogó. También hubo voces para prorrogar por segunda vez el plebiscito, pero voces. Claro. Hoy día hay voces. El propio ministro de Salud ha señalado las dificultades que eso implica, porque tenemos además un calendario extremadamente nutrido y estrecho, muy cerrado, y por lo tanto tampoco hay mucho espacio para suspender y definir otra fecha razonable en el corto o mediano plazo. En consecuencia, primero, esta fue la razón por la que definimos una elección en 2 días, justamente para que no hubiera grandes aglomeraciones que pudieran ahuyentar a las personas y generar impacto sanitario. Y por lo tanto, una elección en 2 días no debería ser más concurrida que algunos moles que hoy día funcionan a plenitud. Ahora, hablemos del tema electoral propiamente tal. Usted decía inédito en todo sentido, no solamente porque van a estar la elección de los constituyentes, una convención constitucional paritaria más encima, sino porque se van juntando otras elecciones, gobernadoras regionales, que muchas veces lo vemos en tercer plano, pero es muy importante, es primera vez que se van a elegir democráticamente, y las municipales propiamente tal, que son, como muchos han dicho, las elecciones más relevantes para el ciudadano, porque finalmente es el contacto directo con la política y con las situaciones que lo aquejan. En ese punto, ¿usted ve que la participación sea importante? Hablamos obviamente que la situación sanitaria puede afectarla, pero hay muchos que dicen, bueno, si la participación es baja, de alguna manera se deslegitima. A ver, son las reglas del juego. Si la participación llega a 20%, bueno, eso es lo que adoptamos como una democracia. Pero ¿cómo lo ve usted también desde el punto de vista de la participación y del proceso electoral propiamente tal? Mira, yo estimo que debiera participar
al menos la misma cantidad de personas que participó en el plebiscito, y si no, un poco más, porque quienes ingresaron a este ciclo de elecciones, motivados, por supuesto, por la idea de una nueva constitución, y fueron a votar al plebiscito, es muy raro que no estén motivados para ir a votar para la elección que derivó del plebiscito, que es la elección de constituyentes. Y aquellos adultos mayores que se restaron por razones de temor sanitario y por la previsibilidad del resultado, hoy día van a ir, primero porque están vacunados y tienen menos temor sanitario, y segundo porque la incertidumbre es mayor y su voto puede hacer la diferencia. Porque es distinto entre dos opciones, apruebo o rechazo, donde estaba claro que ganaba una, que cuando tú eliges constituyente y tu constituyente puede ganar o perder si le falta tu voto. Estas van a ser elecciones muy cerradas, con muchos candidatos, y por lo tanto el voto suyo puede ser determinante para elegir o dejar fuera a un candidato o candidata. Son elecciones atractivas, además. Van a ser las primeras paritarias, primera convención paritaria en el mundo, además, paritaria de resultados, no solo de elección. Y como tú dices, probablemente sea esta la elección municipal más participativa de la historia. Es decir, nunca antes habrá votado tanta gente por alcaldes. Y no porque la gente vaya a votar por alcalde. Fíjate que si tú comparas los votantes del plebiscito en la región metropolitana con los votantes que eligieron a los alcaldes hoy día en ejercicio, el 2016, es el doble de personas votó en el plebiscito del que había votado en 2016. Y por eso la elección de alcaldes también tiene mucha más incertidumbre, porque hay muchos electores que no son parte de las clientelas de los alcaldes, que no han ido a votar por alcalde hace mucho tiempo y lo van a hacer, y eso hace que es muy probable que haya bastantes sorpresas en la elección. Diputado Pepe Out, como siempre, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Gracias a ti, Nicolás. Chao. Hasta luego, un abrazo.